Amada familia de la fe, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener nuestro primer culto de este año 2021. Los quiero invitar a que oremos antes de empezar con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por poder comenzar, Señor, este año 2021, tomados de tu mano, Señor. Queremos entregar este año a ti, que tú nos guíes, Padre, como nos guiaste el año 2020, un año muy difícil, un año que marcó nuestras vidas. Queremos que este 2021, Padre, tú seas guiándonos, seas sanándonos, seas nuestra provisión. Te damos gracias, Padre, por la posibilidad de reunirnos virtualmente, por la bendición, Padre, de seguir escuchando la palabra. Bendice esta palabra, Señor, en este primer culto virtual del año 2021. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre, de nuestra familia de la fe. Bendice, Padre, a la familia, Señor, de don Alberto, de Carmencita, de Yanis, Padre, que realmente tú seas en esta hora dando esa paz sobrenatural, esa paz que el mundo no puede entregar, pero que sí puede entregar usted, Padre Santo. Entregue esa paz, Señor, sobre nuestros hermanos, sobre su familia, por la pérdida que han sufrido, Señor, de Luis. Gracias, Señor, tome usted el control de todo, Padre, guíe los pasos, Señor, guarde las entradas, las salidas, para que la familia de Carmencita y don Alberto puedan, Padre mío, llegar bien al sur. Bendice su ida, su estadía y su retorno. Y sea usted consolando, Padre, a quienes están sufriendo la pérdida de un ser amado. Gracias, Padre. Bendiga este tiempo, Padre. Usa, Señor, un instrumento, usa un hombre, saca todo lo que te estorba, Padre, de Luis en esta hora, y que sea usted a través de un instrumento trayéndonos palabra a todos nosotros. Saca toda enfermedad, saca todo lo que impide, Señor, que, que esta palabra fluya, Padre, con poder. Te damos la gloria en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos entonces a un nuevo culto. Este culto lo he titulado ¿Cómo vencer en el 2021? ¿Cómo vencer en este nuevo año que se nos presenta? Recuerde que al finalizar el culto vamos a tener nuestra Santa Cena para que esté preparado como familia, y también vamos a tener en este primer domingo del mes de enero nuestra ofrenda de amor en dinero para seguir ayudando a nuestros hermanos en la fe que por distintas razones eh, pueden estar sin trabajo, con menor trabajo o con necesidades producto de esta eh, pandemia, cuarentena y todo lo que hemos estado viviendo y que nos espera vivir en nuestra nueva normalidad. Entonces, hoy día es un día especial y creo apropiado compartir una palabra que nos ayude a vencer en este año 2021. Quiero que busquen su Biblia el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3. Búsquelo eh, mientras yo voy conversando. Busque Romanos 3 en su Biblia. Encontré apropiado que junto con celebrar la Santa Cena podamos recibir una palabra que esté relacionada con el sacrificio que Cristo hizo por ti, por mí, por cada persona que está escuchando este sermón. Es importante que podamos entender ese sacrificio, podamos entender qué significa ese sacrificio, y por eso encontré apropiado iniciar este 2021 con esta palabra. Entonces vamos a leer
el capítulo 3 de Romanos, del versículo 23 al 26. Y dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que se justifica, perdón, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esa es la palabra que quiero compartir hoy, tremenda palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, cuando nosotros podemos comprender eso, nuestra fe cambia, nuestro sentido, nuestra forma de ver el cristianismo cambia. Cuando nosotros podemos entender que nuestro pecado nos separaba de Dios y que solamente la obra expiatoria de Cristo viene a cambiar nuestra eternidad, viene a cambiar nuestro destino. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de la cruz de Cristo. Y es importante que este 2021 no perdamos la esperanza, no perdamos el foco de que nuestro mayor propósito, junto con ir creciendo en la fe, junto con ir creciendo en nuestra relación personal con Cristo, es alcanzar a quienes no se les ha revelado el Evangelio de la cruz de Cristo, a quienes tienen velos en sus ojos y no pueden ver, no les puede resplandecer la luz del Evangelio. Por eso escogí esta palabra. La palabra nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. Pero en el verso 24 inmediatamente comienza la palabra en una forma tremenda a revelarse a cada uno de nosotros. Nos dice que somos justificados. El verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dos tremendas palabras: justificados y redención. Justificados viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver, amada iglesia, con declarar justo a alguien. El veredicto de declarar justo a alguien incluye el perdón de la culpa y el castigo por el pecado. Es decir, la imputación de la justicia de Cristo en favor del creyente, en favor de ti y en favor de mi vida. Dios declara justo al pecador solo con la base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario hace una justicia perfecta, ¿ya? La imputación de la justicia de Cristo en favor del creyente. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. Lo repito, Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. Y el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios, lo dice la palabra, solo por la fe. Solo por la fe. Por eso es tan importante que tú entiendas en este primer culto del año 2021 que ese acto de fe que tú hiciste es único, es un regalo y es la gracia del Señor. Y es por medio de la fe y de la fe en Cristo. La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido. Es decir, hay una condición, hay un requisito.
es un regalo gratuito de Dios, pero que cae en el pecador que se arrepiente, ¿ya? En el pecador que se arrepiente, en el pecador que reconoce que por sus méritos no puede llegar al cielo, que necesita que sea aplicada la justicia perfecta de Cristo. Entonces, eh, la justificación, lo repito, es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree que la salvación es por fe y solo por fe, sin ningún mérito humano. Por eso es importante que lo podamos entender. Yo, como Luis, no tengo ningún mérito para ser salvo, para recibir esta justificación gratuita del Señor. Yo no tengo ningún mérito. Y cuando yo logro reconocer que mi plan fracasó, que mi plan no tiene ninguna posibilidad de que por méritos míos yo pueda ser salvo, Dios imputa esa justicia de Cristo en mí porque me arrepiento, porque soy un pecador que se ha arrepentido, ¿ya? Me he arrepentido y que creo que es por fe y solo por fe y sin ningún mérito mío. Tremendo. En el verso 24 nos habla también de redención, de redención. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención también es una palabra griega que nos recuerda el antiguo mercado de esclavos. Significa redención pagar el rescate necesario para obtener la libertad. Pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o un esclavo. Nos sigue hablando de la profundidad que significa lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Él nos liberta, ya no somos prisioneros ni esclavos de las tinieblas. Ahora pasamos al reino de la luz y hemos sido, ¿cierto?, eh, bendecidos con la redención, con la redención. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo. Es decir, yo como esclavo, antes de arrepentirme como esclavo del maligno, antes de ser un pecador arrepentido, ¿cierto? Tenía y merecía un castigo merecido. Y fue en Cristo, ¿ya? El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo y fue pagado por Dios para satisfacer su justicia perfecta. Tremendo, tremendo. Hay otra palabra que habla, el texto central que les hablé del capítulo 3 de Romanos, nos habla de propiciación. El sacrificio de Cristo, iglesia, no fue ofrecido en secreto, fue un acto público. Dios lo exhibió públicamente a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran, para que nadie pudiera decir, no, yo no lo sé. No, Dios lo expuso públicamente para que todos lo vieran. Propiciación se refiere a apaciguamiento o satisfacción. ¿Qué significa esto? Que la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios, es decir, la santidad de Dios estaba ofendida por el pecado del hombre. Y la muerte violenta de Cristo satisfizo esa santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Es tremendo y es profundo. Por eso voy a tratar de ir repitiéndolo para que lo podamos entender. La propiciación es la satisfacción de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que todo ese sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario
le produjo a Dios en su tremendo amor una satisfacción. ¿Por qué? Porque la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Por eso es importante cuando yo un día se nos reveló el Evangelio de la cruz de Cristo y logramos tomar para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando logramos comprender eso, nuestras vidas van cambiando, nuestro día a día va cambiando, porque yo ya no veo el problema gigante, porque cuando yo tengo un problema, pero tengo al frente la cruz de Cristo, esa cruz de Cristo me trae paz, esa cruz de Cristo me trae fe para entender que Dios es más grande que tu problema, para entender que Dios es más grande que mi problema y para entender que independiente que el mundo vaya hacia un precipicio, independiente que estamos en los tiempos finales, tú y yo estamos en Cristo y eso es tremendo y eso es el mayor tesoro que cada ser humano en la vida debería buscar. Una relación personal con Dios a través de la fe y solo de la fe y solo a través de la persona de Cristo. Y eso es tremendo. Si tú logras, hermano, hermana, entender eso, nuestro día a día va a cambiar. Y aunque tú prendas la televisión y las noticias sean catastróficas, aunque tú veas que viene un nuevo orden mundial que va a ser instalado en el mundo, yo no tengo por qué temer. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz por mí y eso me asegura una eternidad con Dios, aunque yo muera en este tiempo. Recuerde el último culto, ni la muerte me puede separar del amor de Dios. Nada me podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte ni la espada. Entonces, Dios ha mostrado misericordia a través de toda la historia de la humanidad. Pero es importante entender que se nos presenta un dilema como creyentes, porque se nos presenta un dilema. La pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar, ¿cierto? Por un lado, la justicia, la santidad y la verdad de Dios con el amor, con su misericordia y con su gracia, porque Dios es todo eso. Entonces, debemos ir entendiendo que los atributos de Dios, por eso hemos estado los días miércoles enviando estos estudios de este tremendo pastor, Josías Grauman, que nos ha estado explicando los atributos de Dios. Debemos ir entendiendo los atributos de Dios y todo lo que la Biblia enseña acerca de estos atributos de Dios, y a la vez debemos entender lo que la Biblia enseña en relación al hombre, porque ahí estamos nosotros y están las personas a las cuales les compartimos la palabra. Y así vamos a valorar al entender los atributos de Dios, qué dice la Biblia en relación a los atributos de Dios, qué dice la Biblia en relación a Dios, qué dice la Biblia en relación al hombre, vamos a poder valorar más el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y nuestras vidas van a poder empezar a ser transformadas. ¿Por qué? Porque nos vamos a preguntar, ¿cómo puede un Dios santo y justo pasar por alto y cubrir el pecado del hombre? Porque en nuestro entendimiento finito, en nuestro entendimiento humano, no lo podemos entender. No lo podemos entender. Porque simplemente podemos poner un ejemplo. Podemos tener una persona cercana que entró unos ladrones a su casa, ellos despertaron, los sorprendieron y estos ladrones mataron a balazos a los integrantes de esa familia, a los adultos y a los niños. Y presentamos este caso a la justicia. Y el veredicto de la justicia, una vez que reúne todos los antecedentes, es dejar libres a estos criminales. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir, este juez es un juez injusto porque dejó en libertad a los asesinos de la familia
de estas personas que conocíamos. Es más, las personas que vean las noticias a través de la televisión van a tener la misma opinión, van a decir, la justicia es injusta porque no castiga con muerte, con cárcel a estos asesinos. Entonces se nos presenta un dilema como creyentes: ¿cómo puede un Dios santo y justo pasar por alto y más encima cubrir el pecado del hombre? En la cruz de Cristo, en la obra expiatoria de Cristo en el Calvario, se ven los atributos de Dios, y por eso es importante estudiarlos y entenderlos, y por eso he querido compartirlos hoy día. ¿Para qué? Para que podamos crecer en Cristo. Voy a preguntar, ¿Dios es justo? Nuestra respuesta es sí, Dios es justo. La pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es justo? Porque derramó su ira sobre su propio Hijo cuando su Hijo llevó tu pecado y mi pecado. Lo voy a repetir. ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Sabemos que Dios es justo porque Dios derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestro pecado. Otra pregunta, ¿Dios es amor? Nuestra respuesta es categóricamente sí, Dios es amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en su lugar. ¿Te das cuenta que ese dilema lo va respondiendo la cruz del Calvario? Que cuando podemos entender en profundidad lo que Cristo hace en la cruz del Calvario, se van solucionando esos dilemas y podemos empezar a comprender a Dios, que nos dice que nuestras justicias no se pueden comparar a sus justicias. Dios dice en su palabra, en el libro de Isaías, porque sus justicias no son como mis justicias. Dios dice que mi justicia es como un trapo de injusticia delante de Él. Y cuando yo logro entender eso, que mi pensamiento y mi justicia no tiene ninguna validez delante de un Dios soberano, de un Dios que reina sentado en su trono, mi vida va cambiando, mi perspectiva de la vida va cambiando. Y al ver la cruz de Cristo veo cómo Dios hace todo perfecto, cómo Dios hace todo perfecto. Y ahí puedo entender lo que hemos predicado: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero en su amor eterno, Dios envía a Cristo. ¿Y es malo Dios por eso? No, porque aparte de aplicar ese amor sobre los pecadores arrepentidos en Cristo, también aplica su ira y su justicia sobre Cristo. Entonces no hay dilema en la cruz del Calvario, no hay dilema, armado. En el momento que una persona, lo voy a leer, en el momento que una persona confía en Jesús, Dios lo declara legalmente justo y Dios lo trata como justo. Y esa es la gran confianza tuya y mía. Dios nos va a disciplinar, sí, nos va a disciplinar, pero sin ira, sino con amor. Dios nos va a disciplinar con amor, como el padre disciplina a un hijo. Nuestra justificación es perfecta. ¿Por qué? Porque se basa en la obra perfecta de Cristo. Dios imputó el pecado de su pueblo, es decir, de todo su pueblo en el mundo, a su hijo y lo declaró culpable. Dios declaró a Cristo culpable. ¿Por qué? Porque le imputó el pecado del mundo y lo trató como culpable, y Cristo fue literalmente aplastado por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en su Hijo, no en ninguna religión, para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hace el hombre? Se mete en religiones, se mete en sectas filosóficas, se mete en una cantidad de atrocidades, hasta, hasta la religión satánica, la religión maradoniana.
una serie de atrocidades que el hombre en su, al no llenar ese vacío con el cual fuimos creados, va cometiendo error tras error. Y eso es impresionante. Paul Washer, un tremendo hombre de Dios, dice, existen solo dos religiones en la historia del mundo. Tremendo. La religión de la gracia y la religión de las obras. Y en la religión de la gracia está el cristianismo. En la religión de la gracia estamos nosotros. En la religión de la gracia están todos los que han creído en la fe de Jesús en el mundo. Y en la religión de las obras están todas las demás religiones y todas las demás sectas que no creen que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús y no es por ningún tipo de obras que el humano y el ser pecador haga. Cristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros es capaz de vivir y Cristo murió en lugar de nosotros los pecadores. Por lo tanto, de hoy en adelante, iglesia, vive tu vida consciente de que Dios en su amor envió a Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos del infierno. Es fuerte, pero la palabra de Dios es fuerte, su verdad es fuerte. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos del infierno. Y te aseguro que cuando logramos comprender ese regalo de Dios, cuando yo puedo entender que al tomar ese regalo de Dios, al tomar la gracia de Dios, al aceptar el sacrificio de Cristo, al entender la profundidad del sacrificio de Cristo, yo soy libre del infierno, mi vida cambia, mis pasiones cambian, el sentido de mi vida cambia, mi rol de esposo cambia, mi rol de hijo cambia, mi rol de padre cambia. Mi rol en la vida cambia porque empiezan otras prioridades. Ya no está el egoísta Luis, ya no está, ya las pasiones no controlan mi vida, porque empiezo a pensar diferente, empiezo a ver la profundidad del sacrificio de Cristo y trato de ser otra persona para sacar una carita feliz de Dios, para agradecer lo que nunca voy a poder pagar, que es el regalo que Cristo hizo por mí. Te aseguro que cuando tú empiezas a hacer esto, vas a crecer en fe, vas a crecer en tu relación personal con Dios, vas a poder dejar vicios, vas a poder ser un aporte para tu entorno. Tu entorno se va a dar cuenta, perdón, de que Cristo vive en ti. Y eso es tremendo. Hasta el Antiguo Testamento, amados, nos lleva a la cruz de Cristo. Busca Éxodo 34 y nos vamos a dar cuenta, busca en tu Biblia Éxodo 34 y nos vamos a dar cuenta que el plan de la redención del hombre es tremenda. Hasta en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios empieza a mostrar que va a venir el Salvador, que va a venir Cristo. Éxodo 34, voy a leer el versículo 5 al 7. Los que están viendo la serie Moisés van a poder ver en los capítulos que vienen esta escena. Éxodo 34, versos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda mi misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Literalmente Dios baja del cielo y él mismo proclama quién es. Habla de su carácter, que es misericordioso, que es piadoso y que es tardo para la ira. Habla de las obras que salen de sus atributos.
guarda misericordia a millares y perdona todos los pecados, pero también dice, no tendré por inocente al malvado. Y eso ya lo expliqué hace un rato atrás. Ese dilema solamente lo encontramos y lo solucionamos en la cruz de Cristo, donde vemos todos los atributos de Dios en acción. Entonces, ¿cuál es el dilema? Dios se revela como un Dios que perdona todos los pecados, pero también como un Dios que va a castigar al pecador. Dios perdona todos los pecados, según Éxodo, el capítulo que hemos leído, pero también castiga todos los pecados. Y ese dilema se soluciona en la cruz de Cristo. Dios va a castigar cada pecado que se ha cometido desde la caída de Adán hacia adelante. Y aquí viene la explicación. Los que creen, es decir, tú y yo, en la obra expiatoria de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en la cruz del Calvario. Cuando derramó su ira sobre su Hijo. Y los que rechazan a Cristo, los que rechazan la fe en Cristo, Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el infierno. Lo dice la palabra de Dios. Yo solamente estoy entregando un mensaje. Cuando logramos entender la profundidad de la verdad de la palabra de Dios, claramente nuestra vida cambia y ya no me mueve eh, una pandemia, un segundo virus, una segunda ola, otra cepa, otra nueva cuarentena. No, yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo. Él fue a la cruz por mí, Él fue a la cruz por ti. Yo me, yo miro la cruz de Cristo cuando tengo problemas. Cantamos una canción en la iglesia. La cruz está ante mí, no vuelvo atrás. El que es transformado y tocado por Cristo no vuelve atrás. Por eso te animo, iglesia, en este primer sermón del 2021, que nada te haga retroceder, nada te haga retroceder. Tú estás en Cristo y al estar en Cristo tienes todo. El mundo se puede caer, puede temblar la tierra como un ebrio. La palabra dice que la tierra va a temblar como un ebrio, pero nosotros estamos en Cristo y ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Cuando logramos entender esto, insisto, nuestra vida va a cambiar. Hay un solo héroe en la historia de la redención y ese héroe es Cristo. No hay nada mío que le pueda servir a Dios para yo ser redimido. Por eso su palabra dice en el texto central de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios pasó por alto tus pecados. Dios pasó por alto mis pecados por la sangre preciosa de Cristo. Los que creemos en Cristo nos regocijamos en que nuestros pecados han sido cubiertos para siempre. Y los que no creen en Cristo se avergonzarán en el día del juicio porque sus pecados serán expuestos para siempre. Nuestros pecados fueron expuestos en el Calvario. Cristo pagó por ellos. Cristo sufrió la ira de Dios que tú merecías. Cristo sufrió la ira de Dios que yo merecía. Cuando comprendemos esto, vamos a crecer en nuestra relación. Nuestra relación con Dios va a ser distinta. Concluyo. Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, orando antes de ir a este Calvario, le fue revelado todo lo que venía para él, todo lo que iba a tener que sufrir por nuestra redención. Y Cristo estaba sudando, estaba angustiado, estaba orando al Padre. Amado, Dios imputó tu pecado sobre Cristo. Dios cargó toda su ira sobre Cristo. Y eso es tremendo. Amado, todo el odio, todo el odio
toda la ira justa de Dios, de un Dios santo, de un Dios santo. Toda la ira justa de un Dios santo contra la maldad del pecador, contra la maldad del mundo, cayó sobre su Hijo. Y eso nos da aliento para enfrentar este 2021. Cristo dijo, consumado es. El precio fue pagado. El precio fue pagado. Si entendemos esto, insisto, nuestras vidas van a cambiar. Contempla la cruz de Cristo este 2021. Entiende, pídele al Señor que te ayude a entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no tengo ninguna duda de que tu vida va a ser transformada, como Dios ha ido transformando a hombres y mujeres de fe en la historia del mundo. Así que ese es el sermón, amado, amada, y vamos a quedar preparados para poder compartir la Santa Cena, habiendo la palabra, habiendo sido expuesta a nosotros, para poder entender ese de tal manera amó Dios al mundo, porque hay que tener, wow, un amor tremendo para que por amor a nosotros derramar su ira y aplastar a su Hijo, aplastarlo, derramar toda esa ira santa y justa. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Te invito a que pasemos ahora a la Santa Cena. Bendiciones con amor en Cristo, Pastor Luis.